Hola, en el presente video hablaremos un poco sobre la biografía de Louis-Hector Berlioz. Berlioz fue un compositor francés nacido el 11 de diciembre de 1803 en Côte-Saint-André, en Francia, y falleció el 8 de marzo de 1869 en París. Berlioz realizó sus primeros estudios bajo la dirección de su padre, conocido médico, que le orientó hacia la música y a la medicina. Escribió desde muy joven pequeñas composiciones para música de cámara y aprendió a tocar el piano, la flauta y sobre todo la guitarra, instrumento del que fue un virtuoso. Su interés por la literatura de los autores clásicos y franceses, que resultaría después determinante para su carrera compositiva, apareció ya en su infancia. En 1821 se trasladó a París para estudiar medicina y así poder ser sucesor de su padre en el dispensario de la Côte. Berlioz compaginaba los estudios de medicina con las lecciones de música que recibía de Lesueur y pronto decidió abandonar aquellos para dedicarse exclusivamente a la música, por lo cual se fue retirada a la asignación económica familiar. En esas difíciles circunstancias, Berlioz continuó sus estudios en el conservatorio con Antonine Reicha y Cherubini. En 1830 le fue concedido el premio de Roma por su cantata Sardanapale, cuyo estilo no le convenía, aunque sabía que era del gusto del jurado. El galardón consistía en una pensión de 5 años, de los cuales pasó 2 en la capital italiana, ampliando estudios. Durante este periodo realizó una gran labor experimental, de la que derivaría su obra posterior. En esta etapa de formación estudió a Beethoven y a Weber, además de en el campo literario a Shakespeare, Goethe, Chateaubriand, Byron y Víctor Hugo. Pronto dejó claro su menosprecio hacia la música de Rossini y su admiración hacia los operistas Gluck y Spontini. Precisamente de este interés por ellos nació su ópera Les Frères Hugues en 1826, de la que solo decidió salvar la obertura. A esta época también se deben varias obras capitales: el primer ensayo de la Condamnation de Faust en 1828, la Sinfonía Fantástica en 1830 y Lelio, una continuación a la citada sinfonía con partes para solistas, vocales, coro y recitador. Tras su estancia en Roma, Berlioz viajó por Italia recogiendo material para posteriores obras, en el cual, en el transcurso del viaje, trabó relación con Mendelssohn y Glinka. De regreso a Francia, escribió las oberturas Le Roi Lear y Le Corsaire, ambas en 1831, y se casó ese mismo año con la actriz irlandesa Harriet Smithson, tras ser rechazado por la pianista Camille Mock. En 1833 nació Louis, el único hijo del matrimonio. En 1834 escribió Harold en Italia por encargo de Paganini, que buscaba una obra de carácter virtuosístico para viola y orquesta, y que no quedó satisfecho con los resultados. Tras un periodo de incertidumbre y apuros económicos, decidió regresar a Francia, donde comenzó a publicar críticas musicales en la Gaceta Musical y en Renovateur.
En 1837, el Ministerio del Interior francés le encargó que compusiera un requiem a los héroes de la Revolución de 1830, que le dio fama y le ayudó a introducirse en las instancias oficiales, con cuyo apoyo le sería más sencillo estrenar óperas. Al año siguiente escribió Benvenuto Cellini, donde ensayó innovaciones melódicas y armónicas que provocaron un enfrentamiento con los intérpretes. El fracaso fue en parte paliado por el éxito de la Sinfonía Fúnebre Et Trionpale en 1840. En el intervalo entre ambas había escrito Romeo y Julieta, obra capital por la influencia que ejerció después sobre todas las sinfonías dramáticas posteriores, principalmente en Wagner. El gusto francés, sin embargo, no era muy proclive a las experimentaciones de Berlioz y éste decide abandonar París. En 1842, Berlioz inició un viaje por Europa, continente que recorrió durante 25 años, aunque con frecuentes retornos a París. En uno de ellos estrenó la versión definitiva de la Condamnation de Faust en 1846, que tampoco tuvo con gran acogida. Se estableció en Londres, donde asumió la dirección del teatro Drury Lane y comenzó a trabajar en su Te Deum. En 1854 falleció su mujer, con la que desde hacía una década no mantenía buenas relaciones, y ese mismo año se casó con María Recio. Alcanzó el éxito en París con L'Enfance de Christ en 1854. Estrenó su Te Deum en 1855 y comenzó a trabajar en la epopeya Les Troyens, terminada en 1863. Produjo ya como obra postrera la ópera cómica Beatriz y Benedict en 1862. Y en 1868 realizó una última gira por Rusia, en la que conocería a Tchaikovsky. Un año más tarde falleció en París y fue enterrado en el cementerio de Montmartre. Obra de Berlioz. El estilo que Berlioz cultivó es esencialmente dramático. Su música es inseparable de su vida personal, por lo que nos encontramos ante un compositor claramente romántico. Tiene algunas semejanzas con Beethoven por el tratamiento de los sentimientos en la música instrumental que ambos realizan y su uso de la orquesta con finalidad dramática. Su falta de formación pianística hizo de él un compositor cuya inspiración es de naturaleza melódica. Utiliza la melodía como elemento de unidad y emplea también el timbre como para dotar de mayor firmeza estructural a la obra. La armonía es para él un recurso de énfasis, pero no el núcleo del desarrollo sinfónico. Su interés por la romanza y por los poemas del irlandés Thomas Moore dieron origen a sus New Melodies y Mites de Anglais de 1829 y 1830, que, si bien se trata de una obra de juventud, es destacable por ser el primer ciclo de melodías francesas de un compositor del siglo XIX y contiene mucho material de lo que sería su obra de madurez. Berlioz fue capaz de realizar un fraseo melódico que imita al del lenguaje hablado y que posee gran expresividad. Otro ciclo de melodías que escribió, esta vez sobre textos de Théophile Gautier, es el titulado Les Nuits d'été, compuesto en 1840 y orquestado en 1856. Héctor Berlioz, fragmento de la Condenación de Fausto.
Su gran pasión por el teatro y la literatura se deja ver hasta en sus obras orquestales, en la obertura King Lear, en Romeo y Julieta y en Beatriz et Benedict. Se escucha la huella de su admiración por Shakespeare. Walter Scott fue otro de sus escritores favoritos, en cuya obra se basó para escribir la obertura Waverley en 1827 y su célebre Harold en Italia en 1834. Procede de textos de Byron. En 1856 escribió un tratado de orquestación cuyas enseñanzas fueron asimiladas por Liszt, a la sazón gran amigo suyo, y por los compositores rusos de finales del siglo XIX. Entre sus escritos se encuentran Le Chef d'Orchestre, Théorie de son art en 1856, Les Soirées de Orchestre en 1852, Les Grotesques de la Musique en 1859 y Les Musiciens et la Musique de 1903. Berlioz se interesó también por la relación entre la música y el espacio, donde ésta iba a ser interpretada. Su dependencia de la imaginación y su creencia firme en la expresión son los pilares básicos de su estética. Si bien en un principio fue un innovador y exploró nuevas tendencias, después prefirió consolidar su estilo y afianzarlo, sin por ello dejar de lado la tradición romántica. Todos estos principios han influido decisivamente en casi toda la producción musical del siglo XX, desde los impresionistas hasta los maestros posteriores. De hecho, solo a principios del siglo XX su música fue reconocida con la importancia que merecía, y Berlioz ocupó el lugar que le corresponde entre los grandes genios de la música.